Hola, ¿cómo están? La hidrovía Paraguay-Paraná ha sido objeto de disputas geopolíticas y esta no es la excepción. Javier Milei, el presidente argentino, ha firmado un acuerdo con Estados Unidos, sí, para el ingreso, dice, de militares estadounidenses para que le ayuden a gestionar la hidrovía del Paraná. ¿Qué implica esto? ¿Será una amenaza a la soberanía tan solo de Argentina? ¿Y en qué queda la integración regional? Pues hoy lo vamos a analizar. Bienvenidos, así inicia el mapa. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender el impacto de esta hidrovía Paraguay-Paraná. Hidrovía Paraguay-Paraná en la mira injerencista. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar, por supuesto, este proyecto de hidrovía Paraguay-Paraná, que es uno de los mecanismos operativos de asociación entre países suramericanos. Los países que han suscrito los convenios internacionales son Argentina, lo ven allí, Bolivia, Brasil y Paraguay, además de Uruguay. Este corredor, además de transporte fluvial, tiene una extensión de 3.442 kilómetros, que van desde Puerto Cáceres, en Mato Grosso do Sul, esto en Brasil, y también pasa por el puerto de Nueva Palmira, en Uruguay. Es donde finaliza, por eso los puntos rojos, para entender el recorrido que hace justamente esta hidrovía Paraguay-Paraná. Comentarles también que esto permite una navegación continua entre los puertos de Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay. Es parte además de un sistema hídrico denominado la Cuenca de la Plata, que constituye ríos de Paraná y Paraguay, desplegándose dentro de esa jurisdicción de estos países involucrados. ¿Qué significa esto? Que no solamente tiene tuición Argentina. También hay otro dato que sumar. A través de este afluente, a través de este hidrovía, hay grandes volúmenes de mercancía que se transportan, por ejemplo, por encima de 100.000 millones de toneladas a bajo costo, lo cual beneficia a los productores, exportadores e importadores. Estamos hablando que el 90% de las cargas del comercio atraviesa justamente esta hidrovía. Por eso también su importancia geoestratégica y geopolítica. De esto y más vamos a conversar con nuestros invitados. Nos acompaña en directo justamente ella para poder analizar esta situación a propósito de lo que sucede en esta hidrovía. ¿Qué sabemos de este acuerdo entre Estados Unidos y también el gobierno de Javier Milei? Le preguntamos a la ex viceministra de Minas y Energía, que también nos acompaña en esta oportunidad, Mercedes Canés. Qué gusto tenerte con nosotros. Un gusto saludarte a todo el equipo de Telesur. Y realmente es un proyecto que el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos hace mucho tiempo atrás viene persiguiendo. Hay que decir que la complejidad de la hidrovía no es solamente geopolítica, sino también ambiental. Y además una cuestión de soberanía sobre los conocimientos y el uso de este recurso estratégico. Ellos han intentado varias veces, una de ellas fue en el 2015, donde Paraguay y Estados Unidos firmó un acuerdo similar al que ahora Milei está propiciando con el mismo Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, donde querían hacer estudios de la hidrovía en el tramo paraguayo. Pero hay que decir que toda la hidrovía realmente es un recurso compartido, y si bien hay tramos que podemos decir soberanos, donde ambas orillas son de un mismo país, como pasa desde el río, desde el Puerto Caballo hasta el Pilcomayo en el caso de Paraguay, en realidad lo que se haga en cualquiera de esos tramos afecta a los otros países. Y por supuesto es una preocupación no solamente de las organizaciones ambientalistas, de las personas que están en las riberas de los ríos, que ven cómo este río se está destruyendo, porque ya hoy transitan embarcaciones que, digamos, no están cuidando este tema ambiental, y es un recurso natural que tiene que durarnos siempre. No tenemos que pensar solamente en explotarlo intensivamente hoy, sino que también tenemos que pensar en el mañana. Y ahí también hay una preocupación de los académicos y de las personas que conocen a profundidad este río, por ejemplo, en el caso paraguayo, donde ellos se han opuesto cuando se presentó esa intención de este mismo convenio en el Paraguay, que tenía que ser ratificado por el Congreso. Se hicieron reuniones, audiencias públicas, donde la mayoría de todos los sectores organizados, los académicos, los ambientales, las organizaciones sociales de pescadores, se opusieron
al proyecto del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, que además iba a tener un costo para Paraguay. Yo no conozco a profundidad el proyecto en Argentina, pero me imagino que también tendrá un costo elevado para ese país. Vamos a sumar también a este análisis a la directora del Centro de Estudios que nos acompaña en directo, Inés Franceschelli. Qué gusto tenerla, Inés, con nosotros. Bienvenida al Mapa. Preguntarle, ¿esto realmente afecta a la soberanía solamente de la Argentina? ¿Qué pasa con el tema de integración regional? ¿Cómo lo leemos? Bueno, buenos días, Paola, y a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por invitarnos. Definitivamente esto no es un problema de Argentina, es un problema regional y de larga data. Desde tiempos de la colonia ya se veía a la región del Cono Sur, a la Cuenca del Plata, como bien mencionaste, como un territorio estratégico para la provisión de materias primas de los países ricos. Controlar la hidrovía, controlar este canal desangrado de los territorios sudamericanos significa impactar en el control territorial, la economía y la soberanía política de todos los países involucrados en la cuenca, que son los que mencionas. Y este control tiene sentido en un tiempo que, como bien decía Mercedes recién, los recursos naturales o los bienes comunes, como les llamamos nosotros, están en la mira de los intereses imperiales con más celo que antes, dadas las grandes amenazas, los grandes desafíos que nos presenta el cambio climático. Entonces, controlar la hidrovía significa controlar todo el flujo de saqueo, de extracción inclemente que realizan las grandes transnacionales vinculadas a los imperialismos en nuestros territorios. Porque estamos además tomando en cuenta a 4 países: Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil, no solamente la Argentina. Mercedes, ¿a qué le está apuntando el Mercosur? Sobre todo cuando se sostienen reuniones entre Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y el presidente de Lula, Luis Ignacio Lula da Silva. Es decir, también quieren refrendar otro tipo de acuerdos con el bloque europeo. ¿Cómo calificamos? Claro, por una parte creo que hay una retomada de relaciones diplomáticas entre Brasil y Francia porque durante el gobierno de Bolsonaro se crisparon mucho estas relaciones, donde quizás haya puntos en común en cuanto a la protección del ambiente, de la Amazonía, que es un territorio muy estratégico para la humanidad. Pero también, por otra parte, Francia viene con una agenda donde quiere avanzar en este acuerdo, por ejemplo, de libre comercio entre el Mercosur y la Comunidad Europea, que es un acuerdo muy perjudicial, como ya decía Inés. Tenemos recursos naturales estratégicos, somos productores de materias primas muy importantes y víctimas del extractivismo. Entonces, ese acuerdo con la Unión Europea, así como está planteado, propone profundizar ese extractivismo del cual es víctima toda nuestra región. Y además también hay otros intereses geopolíticos como es el conflicto entre Rusia y la OTAN, podemos decir, Ucrania específicamente, pero en realidad es la OTAN que es la que está detrás, donde el Brasil tiene también una posición crítica respecto a lo que la Comunidad Europea está haciendo. Vamos a marcar una pausa. Les pido a nuestras invitadas, tanto Inés como Mercedes, que se mantengan en línea y lo vamos a hacer revisando nuestra escala. Vamos a revisar lo que está posteando esta página web, este portal de noticias que está titulando lo siguiente. Es Últimas Noticias, dice lo siguiente. Paraguay ha planteado a Argentina pagos mínimos de 16 millones de dólares. Esto ante los atrasos y pagos irregulares de la Argentina por la cesión y venta de energía de entidad binacional de Yacyretá. Este es el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, el que ven en esa fotografía, Carlos Fernández. Él planteaba a su par argentino, Luis Andrés Caputo, el actual ministro de Economía de Javier Milei, realizar pagos mensuales de hasta 16 millones de dólares necesarios para el funcionamiento, dijo, de esta hidroeléctrica durante una reunión bilateral. La idea, no solamente, dijo la autoridad, es dar solución a la deuda ya trazada por el gobierno de Milei, sino tratar de evitar una excesiva acumulación
también para futuro. Así lo reseñaba ante este medio de comunicación, señalando que el lado argentino habría quedado en trazar justamente un plan para llegar a esos pagos. Sin embargo, también preocupan los atrasos en las transferencias al Tesoro paraguayo en concepto de cesión de energía necesarias para cumplir con los compromisos presupuestados con dichas transferencias. Preocupa también, dijo el ministro del Paraguay, que de seguir pendientes podría afectar el funcionamiento del Estado. Esto podría ser leído también como un quiebre entre esas relaciones de los injerencistas gobiernos de Argentina y Paraguay. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía, los que ven en el fondo de la pantalla. Es el gobierno de Javier Milei que ha firmado con Dinamarca una carta de intención de contrato para que la Argentina adquiera, ¿sabe qué? 24 aviones supersónicos, los caza F-16, fabricados por Estados Unidos. Una negociación que estuvo a cargo del ministro de Defensa, Luis Petri, quien ven en pantallas, y su par escandinavo, Truls Lund Poulsen, para afinar los detalles de este contrato global. Así lo han calificado por cerca de $300 millones, con intenciones de reforzar el equipamiento militar de las Fuerzas Armadas, dice el comunicado. Estamos sentando las bases para la cooperación en el área de defensa entre Dinamarca, Estados Unidos y Argentina. Ese triángulo, ya lo ven. Seguimos fortaleciendo nuestras fuerzas, recuperando la capacidad supersónica que nos permita custodiar y defender nuestro espacio aéreo, reafirmando el compromiso de Milei. Así lo calificó el ministro Petri de la Argentina al término de la firma de este contrato. Inés, no solamente causa suspicacia este contrato por un valor millonario, un país que además enfrenta una situación crítica económica, tiene una elevada tasa de inflación, pero son aviones que además le van a durar a la Argentina tan solo 10 años, algo que el gobierno no quiere reconocer, pero también tenían propuestas de otros países como China y también la India. ¿Esto también es una estrategia para quitarle justamente el espacio al gigante asiático? ¿Cómo entenderlo? Definitivamente es así, es la necesidad que tiene el imperio en decadencia de reasegurar el alineamiento de algunos países claves en la región a sus intereses y es rechazar a la posibilidad de profundizar una relación con China. De hecho, también sucedió con la oferta que el Banco de los BRICS había hecho al gobierno argentino justo antes de que saliera electo Javier Milei. Es necesario para el imperio que viene en caída libre asegurar el control de las riquezas. No solamente hemos mencionado las materias primas, sino también el agua, la abundante cantidad de agua disponible en el acuífero Guaraní, así como otros bienes necesarios para la transición energética, como el litio y otros minerales. Entonces, en ese sentido, aunque sea un pésimo negocio, Argentina rechaza recursos y compra aviones que no les son la mejor oferta por un compromiso ideológico político de alineamiento con los Estados Unidos en este momento. También te quiero preguntar en este caso, Mercedes, ¿qué pasa con las otras voces de los países que además forman parte de esta hidrovía Paraguay-Paraná? Por ejemplo, Bolivia, que tiene el puerto Bush para sacar y extraer un recurso, este mineral del Cerro del Mutum. ¿Qué pasa con Brasil? ¿Qué pasa también con Paraguay? Es decir, ¿la Argentina toma decisiones unilaterales o cómo entenderlo? Claro, es muy importante lo que preguntabas porque este es un recurso natural compartido. Por más de que él diga que es dentro de su tramo, donde en ambas márgenes está Argentina, debería consultar. De la misma forma, en su momento, cuando en Paraguay se planteó esta cooperación, entre comillas, del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, nosotros desde el Congreso pedimos opiniones y pareceres a los países vecinos, porque quieras o no, al ser un recurso compartido, les va a afectar, nos va a afectar a todos. Argentina debería hacer lo mismo.
Milei no puede tomar atribuciones unilaterales sobre un recurso estratégico como este, compartir donde pueda haber diferentes opiniones. Y en el caso de los países que estamos más lejos de la salida al mar, como pasa justamente con Bolivia y con Paraguay, que mencionabas también Bolivia, con más razón tenemos que ser escuchados porque este es un conflicto, como bien dijo Inés, que viene ya de la época colonial y vamos a ser las víctimas más, digamos, más afectadas si es que este recurso natural no se protege y tiene consecuencias ambientales a largo plazo que inclusive van a afectar también económicamente. Lastimosamente el capitalismo tiene esa característica, que piensa solamente en el lucro hoy y no piensa en que mañana puede quedarse sin un recurso tan estratégico como es esta hidrovía. Quiero proponerles revisar nuestra leyenda para continuar con este análisis. Esto lo reseñó el presidente de Argentina, Javier Milei, a través de un comunicado oficial que ha circulado a lo largo de plataformas digitales, refiriéndose al proceso de elecciones presidenciales en Venezuela. Insto, decía Milei en su comunicado, a Nicolás Maduro a asegurar la seguridad y bienestar del pueblo venezolano, así como a convocar elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas, sin proscripciones de ningún tipo. Era parte del comunicado, es más, así finalizaba. Inés, cuando vemos pronunciamientos como este, no podemos dejar de preguntarnos, ¿por qué no se pronuncia Javier Milei por los intentos de magnicidio contra el presidente de Venezuela? ¿O hasta dónde llega su lectura geopolítica? Me pregunto. Bueno, el gobierno de Javier Milei es un gobierno que desde el primer día de gestión atenta violenta y descaradamente contra los intereses y derechos más elementales del pueblo argentino. Es una expresión radical su gobierno de un neoliberalismo alineado a la financiarización de todo lo que encuentra por delante, incluyendo la vida de todos los seres vivos, también la vida humana, incluyendo retrocesos a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación y a derechos básicos como el derecho a una alimentación sana o a un ambiente que permita la reproducción de la vida. Entonces, solamente se puede entender una declaración de esas características en este contexto que decíamos, en un realineamiento, un reajuste, una profundización del control neoliberal imperial en nuestros territorios. Mercedes, ¿qué escenario abre toda esta injerencia que marcan algunos gobiernos de los países de la región? Por cierto, muy ligados a esa receta que está avalada por la Casa Blanca. Es decir, ¿a qué escenario nos enfrentamos? Realmente es muy ilustrativo ver cómo los imperios que dicen defender la democracia hacen todo tipo de prácticas para tratar justamente de socavar las democracias en países donde ellos no tienen un acuerdo ideológico, político, económico o de sometimiento, ¿no es cierto? Y es algo histórico. ¿Por qué si es que ellos creen que es un modelo fracasado el que tienen algunos países que no se alinean a ese capitalismo salvaje que ellos proponen? ¿Por qué le bloquean económicamente? ¿Por qué intentan atentar contra la vida de candidatos o presidentes, como ha sucedido históricamente en nuestro país, así tal como le pasó también al presidente Maduro? ¿Acaso no es muy casual que se hayan enfermado de cáncer tantos presidentes en la región que eran justamente los presidentes progresistas, como pasó con Lugo, pasó con Dilma, también el mismo Lula, que no era presidente, pero es una figura que ustedes saben la importancia que tiene, hoy es presidente nuevamente del Brasil, pasó con Hugo Chávez, todos se enfermaron al mismo tiempo. Hay formas en que nosotros no conocemos, no podemos demostrar quizás, pero sospechamos muy seriamente de intentos de magnicidio por terminar con modelos que no les gustan. Y cuando ellos mismos dicen que son modelos fracasados, ¿por qué no les dejan caer solos? ¿Por qué tienen que hacer un bloqueo económico? ¿Por qué tiene que hacer una guerra económica? Y ahí tenemos un caso súper emblemático como el de Salvador Allende, que ganó democráticamente y que estaba sobreviviendo a ese bloqueo económico y tuvieron que hacerle un golpe militar duro, durísimo.
para terminar inclusive físicamente con su vida. Inclusive este modelo de magnicidio se ha dado en el mismo Estados Unidos, cuando el ideólogo de la guerra de Vietnam, Robert McNamara, ¿no es cierto?, mismo se empezó a dar cuenta que esa guerra ya era inviable y le asesoró en ese sentido a John F. Kennedy. Y bueno, John F. Kennedy terminó asesinado por varios francotiradores. Hasta en Estados Unidos tienen esas prácticas de no permitir que estén personas que vayan en contra de los intereses del complejo militar financiero, que tenemos que tener muy claro también que es el que domina hoy el mundo, ya no es más el complejo militar industrial, porque realmente el sector financiero del mundo, las grandes finanzas del mundo, los billonarios, como se dice, son los que dominan la economía y las políticas en contra inclusive de los pueblos de Estados Unidos, de los pueblos de Europa, que muchos de ellos no quieren más guerras, pero sin embargo este complejo militar financiero les empuja hacia ahí y empuja también a terminar con regímenes que no van de acuerdo con sus intereses. Ahí están las claves para poder entender ese contrato de autorización de presencia militar. Lo dicen de técnicos militares estadounidenses, pero no sabemos qué más podría abarcar dentro de esta importante hidrovía Paraguay-Paraná, que además pasa ahí por allí con propiedad el 80% del comercio. Saquear los recursos, la estrategia además del Comando Sur, hay que sumar y hilar para poder entender el panorama geopolítico que esto representa. Agradecer a Mercedes Canés e Inés Franceschelli por habernos acompañado hoy con sus análisis en el mapa. Ambas, gracias. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos que también se desarrollan e impactan en el mundo. Osvaldo Sayas, desde Paraguay, nos va a comentar sobre la 30ª marcha campesina que se ha desarrollado. ¿Qué impacto y qué mensaje al mundo le envía? La 30ª marcha de la Federación Nacional Campesina tuvo como lema por tierra, producción y contra todas las injusticias. Si bien cargó esta movilización, como todos los años, con la exigencia de la reforma agraria, una reforma agraria que está contemplada en la Constitución Nacional y que el Estado está obligado a promoverla, entre otros temas vinculados al campo, como la producción y además la restitución de tierras mal habidas. Recordemos que la dictadura de Alfredo Stroessner repartió alrededor de 8 millones de hectáreas a personeros del régimen. Esto nunca fue revisado por los gobiernos colorados. Además de todos estos reclamos que son históricos y que la tierra es el principal medio de conflictividad y uno de los principales medios de producción en Paraguay, tuvo también un componente altamente político que tiene que ver con que el gobierno del Estado está siendo instrumentalizado a través de sus instituciones para perseguir a opositores políticos y a organizaciones sociales, según decía la Federación Nacional Campesina, en un escenario donde el gobierno es instrumento de las mafias. Las organizaciones sociales y los sectores populares son los más vulnerables, decía la Federación Nacional Campesina, y hacía énfasis en una crítica al actual gobierno de Santiago Peña, quien no es más que un instrumento de un grupo encabezado por el expresidente Horacio Cartes. La Federación Nacional Campesina alertaba sobre el peligro para los movimientos populares y para los sectores más vulnerabilizados en un país donde las instituciones están cada vez más al servicio de un sector político que busca enriquecerse y no desarrollar políticas públicas para la gente. Esto es lo que se hablaba en el acto central de la Federación Nacional Campesina en unas jornadas de protesta que se llevaron aquí en Asunción, capital de la República del Paraguay. Agradecer a Osvaldo Sayas, que ha participado en nuestra coordenada y nos ubicaba en otros hechos geopolíticos que se desarrollan en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Para finalizar el programa, les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Soberanía embargada. Autorizar la presencia de militares norteamericanos a desarrollar acciones en este principal corredor fluvial y portuario de la Cuenca del Plata, en detrimento del desarrollo de una política soberana no solo de la Argentina. El objetivo también va a minar la integración regional en momentos donde la extrema derecha trata de restaurarse, pero por la fuerza.
2. Disputa geopolítica. La hidrovía Paraguay-Paraná constituye además una infraestructura estratégica en términos económicos y también geopolíticos. Por allí transita más del 80% de las exportaciones de los principales commodities del complejo agroindustrial y energético. Y a eso le apunta el Comando Sur de la mano de Estados Unidos. 3. Venezuela sigue siendo el blanco de la extrema derecha en la región. Por esa razón, la injerencia recetada desde Washington trata de golpear el proceso democrático que vivirá este país. Pero sale a la luz una vez más el doble rasero al no denunciar los intentos de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Quieren lograr por la fuerza y la violencia lo que no han conseguido a través de las urnas, ni doblegar a un pueblo que resiste y que quiere paz. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.